4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que estáis conectados. Y bueno, yo soy Natalia Pascual y os estoy conectada desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Espero que haya muchas preguntas en esta interesante mesa que tengo el placer de moderar. Es la mesa de ventilación mecánica no invasiva y tenemos sobre la mesa... Perdonad, ha sido culpa mía. Aquí. Disculparme porque no me he dado cuenta de cerrar la otra pantalla. Y bueno, se han solapado. Me estaba presentando, soy la doctora Natalia Pascual, os estoy hablando desde el Hospital Reina Sofía y tengo el placer de moderar la mesa de ventilación mecánica no invasiva, con un tema sobre la mesa muy interesante y muy de actualidad como la insuficiencia respiratoria aguda. Y para ello, para presentar este tema y debatir sobre él, pues tenemos a dos magníficas neumólogas que destacan por su profesionalidad y buen hacer. La primera de las ponencias correrá a cargo de la doctora Sagrario Mayoralas, es neumóloga del Hospital Quirón Salud San José de Madrid y, bueno, tiene una ejemplar trayectoria en el mundo de la neumología y también de la gestión. Ella nos va a hablar de un tema relevante en los últimos años, como es la oxigenoterapia nasal de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda. Terapia de la que se publican cada vez más estudios que demuestran la eficacia de su uso y que la posicionan como primera línea de tratamiento en diferentes escenarios clínicos de la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Para la segunda ponencia contamos con la presencia de la doctora Olga Mediano, es neumóloga del Hospital de Guadalajara y es la coordinadora del área de sueño y ventilación mecánica de SEPAR. En los últimos meses ha sido muy importante su presencia en los medios informativos porque gracias a ella el papel de la neumología ha sido visible y se ha puesto en relevancia pues todo lo que la neumología ha aportado en esta situación actual de pandemia del COVID-19. Porque quién nos iba a decir a nosotros que cuando preparábamos el programa del 46 Congreso de Neumosur nos íbamos a enfrentar en los siguientes meses a este nuevo reto, a una nueva forma de fallo respiratorio hipoxémico. Y de eso nos hablará la doctora Olga Mediano, de la ventilación mecánica no invasiva en el fallo respiratorio hipoxémico provocado por el COVID-19. Doy paso a las ponencias sin extenderme más y, por favor, quiero vuestra participación. Yo voy a estar pendiente del chat para ver todas las preguntas que estéis interesados en realizar a las dos ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer a la organización, en primer lugar, el que me permita participar en el 46 Congreso Virtual de Neumosur. Vamos a hablar sobre el papel de la terapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda y hemos cambiado el título porque realmente no hablamos solo de oxigenoterapia de alto flujo, sino de terapia de alto flujo. Cuando nosotros hablamos de administrar oxígeno de alto flujo, lo único que decimos es que administramos oxígeno a un flujo mayor de 6 litros. Eso se puede hacer mediante una mascarilla Venturi o mediante terapia de alto flujo. La terapia de alto flujo lo que nos permite es administrar un flujo de gas, oxígeno o aire medicinal por encima del pico flujo inspiratorio del paciente. Y esto se hace a través de cánulas nasales. El hacer esto lo que nos permite es que la demanda inspiratoria del paciente está excedida, lo que significa que nosotros le damos todo el flujo que necesita todo el tiempo con la FIO2 que queremos. Cuando no hacemos eso, cuando damos un flujo por debajo de la demanda inspiratoria del paciente, lo que éste tiene que hacer para compensarlo es mezclarlo con aire ambiente, lo que implica una dilución del oxígeno y la oxigenación es, por tanto, menor. El problema de dar flujos altos de oxígeno es que, como es aire frío y seco, pues daña la mucosa y eso además hace que el paciente lo tolere regular.
Por lo cual, para hacer terapia con cánulas nasales de alto flujo, terapia de alto flujo, necesitamos calefactar y humidificar el aire. Entonces, empleamos dispositivos que nos permiten alcanzar hasta 38 grados centígrados de temperatura y una humedad cercana al 100%. Con esto nos permite proporcionar flujos de gas de hasta 60 litros por minuto. ¿Qué necesitamos para administrar este tipo de terapia? Para administrar este tipo de terapia lo que necesitamos es algo que nos dé el flujo, que nos permita modificar la FiO2. Eso puede ser simplemente en la pared utilizar una toma de oxígeno con una de aire comprimido o con una I. Eso nos permite utilizar 15 litros por un sitio y 15 litros o 30 litros si es posible en el otro. Utilizar directamente una turbina que coge aire ambiente, lo mezcla con oxígeno y genera el flujo necesario, o utilizar un respirador. Los tres sistemas son viables ahora mismo. A este sistema de control de flujo, de generación de flujo, se le tiene que añadir siempre un humidificador calefactor y es imprescindible utilizar tubuladuras especiales no condensantes unidas a unas cánulas nasales que también son específicas porque son más anchas y tienen una gran ocupación de la narina nasal. Hace más o menos 10 años empezaron a utilizar este tipo de terapia grupos en diferentes escenarios clínicos, como son intensivistas, como son neumólogos, como son urgenciólogos, siguiendo un poco la estela de lo que estaban haciendo los neonatólogos, y pensaron que si ellos lo utilizaban en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda, pues una posibilidad era utilizarlo también en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en adultos. En este sentido, empezaron a plantearlo en diferentes pacientes y empezaron a recoger evidencias que fueron evidencias un poco pues, específicas de los pacientes que ellos manejaban. Y la verdad es que fueron unos innovadores porque, como en tantas tecnologías, la clínica va un poco en avance de lo que luego es la evidencia científica y ellos se arriesgaron. Había otras corrientes que decían que el uso estaba demasiado extendido, que no se podía cambiar, que el oxígeno era suficiente y que esto era solamente un mecanismo caro, o al contrario, que la ventilación no invasiva iba a ser insustituible, que esto no iba a poder sustituirlo nunca. Entonces, en ese sentido, es verdad que hubo ciertos equipos que lideraron este cambio. Uno de esos grupos fue el grupo de Micaela Stephan, que en el 2018 nos presentó sus datos de cómo ella había ido cambiando su visión en el uso de esta terapia y cómo lo había utilizado en el entorno donde ella trabaja. Y lo que vio fue que en su hospital, que es un hospital universitario, en los últimos 7 años, desde el 2008 hasta el 2014, había incrementado de manera significativa y exponencial el uso de esta terapia en estos pacientes. Entonces, la pregunta, lo que surge, lo que nos dice es, ¿y por qué el éxito de esta terapia entonces en los últimos años? ¿Por qué está funcionando tan bien? Pues la respuesta está en los mecanismos de acción. La terapia de alto flujo con oxígeno, la oxigenoterapia de alto flujo, lo que hace es mejorar la oxigenación, pero hace más cosas. Es decir, nos da una FiO2 precisa, nos reduce la resistencia nasofaringia, aislado el espacio muerto, reclutamiento alveolar, aumenta la presión en la vía aérea. Todo ello lo que conlleva al final es que disminuye el trabajo respiratorio y mejora el patrón ventilatorio. Además, mejora claramente la función mucociliar y todo en un entorno de confort, porque es una terapia bastante más confortable que la terapia o las interfaces de otros tipos de soporte no invasivo. En este sentido, como veis, hay un montón de mecanismos de acción que son comparables a los de la ventilación binivel. Eso no significa ni que la sustituya ni que haga las mismas cosas, pero que sí tiene ciertos efectos que son comparables. Si nosotros lo vemos de forma individualizada cada uno de los efectos, hablando así un poco por encima, lo que vamos a ver es que una de las cosas más importantes es que ya se ha demostrado que presuriza la vía aérea, que al principio había muchas dudas. Si veis ahí en el esquema de la derecha, podemos ver cómo con 30 litros apenas hay presurización, pero a partir de 30 litros, cada vez el inicio de la inspiración y el inicio de la expiración quedan más lejos de la línea basal, de la línea cero, por lo cual hay cierto grado de presurización en la vía aérea. Esa presurización tiene que ver tanto con el flujo, como estamos viendo, como también, por ejemplo, el tamaño de las narinas. Cuanto más se ocluyan las narinas, más presión se genera. En los niños, por eso siempre dicen que menos del 50% de ocupación para que no produzcamos daño pulmonar en los niños chiquititos. Pero en el caso de los adultos, cuanto más presión consigamos, más efectos positivos tendremos. Y además también, por supuesto, claro, de la compliance de la caja torácica.
En ese sentido, también surgieron dudas de, ¿pero qué pasa si el paciente abre la boca? Porque, claro, les decimos que a los pacientes están más confortables, que pueden hablar, que pueden comer. Pues hubo varios estudios que, como veis ahí en la tabla, nos demostraron que este incremento de presión aparece tanto en pacientes con la boca abierta como con la boca cerrada. Claramente, ciertamente, es mucho más eficaz si el paciente mantiene la boca cerrada. Y con flujos de 60 litros, podemos llegar incluso a conseguir presiones en la vía aérea de hasta 7 centímetros de agua, por lo cual es más eficaz si el paciente tiene la boca cerrada en cuanto a la presión, pero también funciona con la boca abierta. Además, aumenta el volumen pulmonar al final de la expiración y lo aumenta de forma más homogénea en el pulmón que otro tipo de terapias como puede ser el oxígeno de forma convencional o la ventilación no invasiva. Y en este estudio lo que demuestran es que además de aumentar el volumen, lo hace de forma más homogénea en los dos pulmones, por lo cual el reclutamiento alveolar es mucho más eficaz. Además, disminuye el trabajo respiratorio. Este otro estudio lo que hace es ver cómo la presión esofágica cae en cuanto empezamos a utilizar flujos altos por encima de 30. Esto es muy importante porque, veis, estamos todo el rato hablando de flujos altos en diferentes escenarios y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos de los efectos del alto flujo pasa porque siempre estemos en los flujos más altos posible. Además, produce un efecto de lavado del espacio muerto. Convierte la vía aérea en un reservorio anatómico de oxígeno. Como tengo toda la vía aérea superior llena de aire con oxígeno, con la FiO2 que yo quiero, eso hace un efecto de lavado y de lavado de CO2, por lo cual mejora la ventilación alveolar. Y este efecto de lavado, además, se ve que funciona incluso desde flujos que no son excesivamente altos. Es decir, tanto en pacientes con la boca abierta como en pacientes con la boca cerrada. De hecho, este estudio lo que nos viene a decir es que en los pacientes que tienen la boca abierta tienen un lavado de CO2 mayor que los que tienen la boca cerrada. Por lo cual, aquí tenemos para generar más presión necesitamos tener la boca cerrada, para generar mayor lavado de CO2 la boca abierta. Pero en general, lo que sí que queda claro a lo largo de todos los estudios, y aquí hace un resumen donde lo vemos fenomenal, es que para conseguir el target de mejora fisiológica y clínica en nuestros pacientes, en la insuficiencia respiratoria, cuando hacemos alto flujo lo tenemos que hacer con altas presiones, con altos flujos, perdón, 60 mejor que 30. Es algo más que oxígeno y, como nos dice Nicolás Hart, por todo lo anterior, aparte de oxigenar, hace muchas más cosas. Y es un modelo de soporte ventilatorio. Esto es una cosa que ya han incluido, por ejemplo, MASIP en el último European Heart Journal de manejo del fallo cardíaco dentro de las terapias de soporte ventilatorio, aparte de la CPAP o la ventilación invasiva, incluye la terapia con alto flujo, cánulas nasales. Hay dos escenarios clínicos donde lo vamos a utilizar de forma prioritaria. Uno es el fallo respiratorio hipoxémico y otro el hipercápnico. En el hipoxémico no hay duda. Fratt publicó en el 2015 un New England, que era un ensayo clínico aleatorizado y randomizado, donde comparaba la terapia de alto flujo con otras terapias, como era el oxígeno de forma convencional y la ventilación no invasiva. Y lo que nos dice como resultados es que no solo no hay diferencias en cuanto a tasa de fracaso de tratamiento, medida como intubación, como tasa de reintubación, de intubación orotraqueal, sino que además, si miramos la supervivencia, va a favor a los 90 días, la mortalidad a los 90 días va a favor del alto flujo. Por lo tanto, aquí ya queda claramente definido el uso del alto flujo en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. En subgrupos de ese tipo de insuficiencia respiratoria aparecen estudios, ensayos clínicos también en ese sentido, en esa época o incluso un poquitín antes o después, donde nos dicen que, en este caso, por ejemplo, son pacientes después de cirugía cardiotorácica, lo comparan el alto flujo con la ventilación binivel y queda absolutamente demostrado que el paciente no está peor, no se maneja peor ni tiene más fracaso terapéutico. Y lo mismo nos pasa en el fallo postestubación, no tiene peores resultados en las tasas de fracaso terapéutico y además reduce los días de UBI. Por lo cual, algunos autores incluso llegan a plantearse si en algún momento la cánula de alto flujo podrá sustituir a la presión, a la ventilación no invasiva en el fallo postestubación. Hay dos metaanálisis, este que es de Somerville en el 2017 y este que es posterior en el 2019. En ambos las conclusiones es que el paciente no tiene peores tasas de fracaso, no tiene más fracaso respiratorio, no hay que intubarle más veces y tampoco más mortalidad. En resumen, si tenemos los mismos resultados clínicos sin peores tasas, sin mayor fracaso
y además es más fácil de usar, pues al final, cuando hablamos de terapia de alto flujo, lo que hablamos es de la terapia inicial, la primera línea de tratamiento en este tipo de pacientes, porque es más simple y más confortable. Y aquí Ricard nos recuerda siempre que el alto flujo en este tipo de pacientes es la primera línea de soporte ventilatorio, incluso en los que son graves, siempre y cuando tenemos claro que no hay criterios de intubación, es decir, nunca podemos retrasar la intubación ni con el alto flujo ni con la ventilación invasiva. Eso es algo que es un mensaje reiterado en este tipo de cosas. Además, os podréis preguntar que en qué tipo de enfermedades, qué tipo de patologías. Pues aquí hay dos series, una que es en cuidados intensivos y otra en planta convencional. Y hay todo tipo de pacientes. Hay neumonías, hay enfermedades, neumonías virales, hay asma, edema agudo de pulmón, embolismo pulmonar, fibrosis pulmonares, pacientes después de cirugía cardíaca. Es decir, el alto flujo se ha demostrado eficaz en la insuficiencia respiratoria hipoxémica en prácticamente todas las patologías que la causan. Además, nos va a servir como protocolo de canulación, nos permite la continuidad asistencial. Pacientes ventilodependientes por tráqueo los podemos destetar. Antes lo hacíamos con una invasiva, ahora hay estudios que nos dicen que se puede hacer por alto flujo. Solo recordaros que el alto flujo, cuando lo vemos lo hacemos por tráqueo, no funciona igual de bien, salvo en la oxigenación, es decir, perdemos el efecto de lavado y el efecto de presión, eso es importante, por eso es mejor hacerlo a través de la nariz. Y también como terapia combinada, porque lo que nos permite es que entre las sesiones de ventilación, cuando los pacientes son muy dependientes de la ventilación no invasiva, podamos ponerles algo que les mantenga mejor la oxigenación, que no hacer periodos de descanso sin ninguna otra terapia y sin ningún otro soporte. Y esto es lo que veríamos en cualquier UCRI ahora mismo de neumología. Diferentes aparatos, diferentes... lo utilizamos todo en función de cuando el paciente lo necesita. En el caso del fallo respiratorio hipercámnico, las cosas no están tan claras. Sí que es verdad que hay un modelo pulmonar de oveja donde Brownlee nos dijo que efectivamente había lavado de CO2 en vía aérea distal. Él hace una revisión de un montón de estudios y nos dice seguro que la PCO2 baja con la terapia de alto flujo y baja más cuanto más alta está, cuanto más flujo damos y cuanto más tiempo lo tiene. Y encontramos en la literatura series, casi todas retrospectivas, de pacientes donde cuando los estudiamos en este estudio, por ejemplo, son 33 pacientes, se ve que la mayoría de ellos baja la CO2 con alto flujo, pero no tenemos esa evidencia tan clara como nos pasaba en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. En este caso, por ejemplo, en pacientes a los que no les pueden, que tienen insuficiencia respiratoria, de todos los que utilizan el alto flujo había un pequeñísimo porcentaje que eran hipercámnicos y los comparan unos con otros, ven que los resultados son similares. Y este otro, que también es específico de POC, ven lo mismo, que los parámetros de la gasometría mejoran. Aún así, como os digo, no dejan de ser series y normalmente lo que hacen es, cuando no pueden utilizar la ventilación no invasiva por algún motivo, utilizan el alto flujo y luego hacen comparaciones, viendo que mejoran los parámetros fisiológicos y el enfermo no va peor, no tiene más fracaso de tratamiento. Esto lo único que nos permite decir es que los pacientes pueden estar bien tratados. En este, por ejemplo, lo que nos confirma es que no hay mayor tasa de intubación orotraqueal y la mortalidad tampoco es mayor. Pero aún así, como os decía, no dejan de ser estudios que no están todavía, no son como el de FRAT en la insuficiencia respiratoria hipoxémica y no nos permite meter como primer nivel de tratamiento la terapia de alto flujo en el manejo de estos pacientes. Es decir, lo dejaríamos como alternativa cuando los pacientes pues, no son subsidiarios de UBI, no tienen criterios de intubación inmediata y la ventilación fracasa, se contraindica, no la tolera o el paciente no la quiere, que esto es más frecuente de lo que creemos. Finalmente, deciros que ya hay ensayos clínicos en marcha, lo cual es bueno porque nos va a permitir de verdad ver el papel real que tiene en la insuficiencia respiratoria hipercámnica y que también hay revisiones sistemáticas donde nos lo recomiendan generalmente cuando hablamos. En el caso de es de Laura Pisani y habla solamente de la exacerbación hipercámnica de la EPOC y siempre lo que te habla es como pues cuando no se puede cuando no se puede usar la ventilación invasiva, cuando el paciente no lo tolera, es decir, que puede tener cierto efecto y siempre es una terapia que tenemos que tener en la recámara porque nos puede ser útil. Como resumen, solo decir que el alto flujo nasal, la terapia de alto flujo nasal con oxígeno en el fallo respiratorio agudo hipoxémico está claro que es la terapia de primera línea, pero en el resto de cosas puede tener un papel, como veis ahí, puede tener un papel en el paciente inmunocomprometido, en las exacerbaciones de POC, en el fallo post-extubación, pero no tenemos suficiente evidencia para decir que es una terapia de primera línea.
Por tanto, y para concluir, con la evidencia actualmente disponible, hay todavía muchas preguntas sin respuesta. En ausencia de recomendaciones generales, las decisiones sobre en qué pacientes lo utilizamos los debemos adaptar a cada situación en particular. Y la terapia de alto flujo es una técnica muy innovadora y beneficiosa que realmente ha cambiado el manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, tanto al comité como al doctor Bernardino Alcázar, y vamos a intentar repasar lo que hemos aprendido en ventilación mecánica no invasiva durante esta primera ola de coronavirus y para ver si sirve nuestra experiencia para el futuro o para otros centros, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería comentaros lo que fue una herramienta fundamental, lo tenemos en la siguiente diapositiva, que es el documento de consenso que lanzó SEPAR a finales de febrero, principios de marzo. En este documento participó fundamentalmente el doctor Manuel Luján con otras 3 sociedades científicas, todas las implicadas en la ventilación mecánica del paciente con coronavirus, y creo que tiene 2 características fundamentales. Lo primero es que fue muy valiente, porque en aquel momento en el que nadie se atrevía a decir si era seguro o no ventilar a los pacientes con COVID fuera de una habitación sin presión negativa, pues ellos explicaban cómo había que hacerlo para hacerlo de forma segura, arriesgándose, bueno, pues a que en aquel momento se estaban dando unas recomendaciones sobre las que aún había poca experiencia o solo la experiencia de Italia. Y luego que fueron súper rápidos al presentar este documento, ¿no? También hay que agradecer a Archivos que nos permitió tener el documento antes de que se publicara en la revista y creo que ha sido la Biblia para nosotros y un apoyo fundamental, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues que las UCRIs o las salas de monitorización dentro de los servicios de neumología se han tenido que multiplicar, ¿no? Llegó un momento en el que los recursos de UCI sufrieron una saturación en la que era muy difícil poder absorber todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave que requerían soporte respiratorio y es ahí donde las UCRIs empiezan a tener su papel fundamental. Sobre cuál ha sido el papel de las UCRIs en esta primera ola de coronavirus, en esta pandemia, ya hemos recogido datos. Candela Caballero, que es precisamente de ahí de Andalucía, tuvo la idea de lanzar una encuesta, primero online, en la que respondieron 94 centros y, por tanto, 94 hospitales. Es una información valiosísima. Esos datos llegan a decir que hubo un incremento de las UCRIs del 234%. Se publicarán probablemente, espero, muy pronto en la revista Hora. Y al ver ese impacto tan importante, Candela ha hecho una segunda encuesta, esta vez por una empresa ya más profesional, que ha contactado con cada uno de los responsables de las UCRIs a lo largo de toda España y que nos dirá cuáles han sido los resultados de mortalidad y los resultados de intervención de cada una de esas UCRIs. Pero el caso es que la diferencia que se ha producido en la forma de trabajar de las UCRIs y la inversión de recursos en las UCRIs ha sido espectacular. Bueno, entonces, ¿qué son las unidades de cuidados respiratorios intermedios? Pues son áreas en las que tratamos a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que requieren un soporte respiratorio no invasivo, ya sea ventilación mecánica no invasiva, CPAP o oxigenoterapia de alto flujo. Estos pacientes no van a estar todavía para UCI, no requieren todavía UCI o simplemente no son subsidiarios de UCI, pero van a requerir una monitorización y van a requerir unos ratios de enfermería por encima de lo normal. Y estos ratios de enfermería van a ser, si el paciente está muy crítico, 1, 2 o 1, 4, y si son pacientes relativamente estables, 1, 4, 1, 6. En la siguiente diapositiva podemos ver qué tipos de pacientes vamos a ver en la UCI. Vamos a ver pacientes o bien que no son subsidiarios de UCI por el motivo que sea, o bien que son pacientes que todavía no están para intubación, pero que hay que vigilarles de forma muy estrecha porque podría ocurrir que acabarán en la UCI, o bien pacientes que han salido de UCI, ¿no? Eso lo vemos en la siguiente diapositiva.
Aquí vemos eso, paciente o bien que no requiere todavía UCI o que no es subsidiario de ella o que ya ha salido de UCI, ¿no? Y que le estamos dando a la UCI esa posibilidad de sacar a los pacientes de forma más precoz para que puedan disponer de los servicios de UCI para otro paciente que lo pueda requerir en ese momento. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es el perfil del paciente con soporte respiratorio. De hecho, en el vídeo de la derecha podéis observar cómo el paciente va a ser un paciente con neumonía bilateral, cuando nosotros la ventilación mecánica no invasiva, precisamente en la neumonía, normalmente no la hacíamos. O sea, que es un perfil totalmente distinto al paciente que los neumólogos ventilábamos hasta ahora. Es un paciente puramente hipoxémico, mientras que nosotros estábamos acostumbrados a ventilar pacientes más bien hipercápnicos, ¿no? Y sin mucha comorbilidad. No son pacientes con mucha patología y son mucho más jóvenes de lo que ocurría, de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, va a ser un perfil de paciente totalmente distinto al que estamos acostumbrados y vamos a tener que tener muy en cuenta el tema de la hipoxemia feliz, que lo habréis visto publicado en algunos artículos, ¿no? Es decir, que ese paciente de repente tiene bajadas de saturación muy rápidas, insuficiencias respiratorias muy graves, que sin embargo las tolera muy bien. Y las tolera muy bien quiere decir que a veces no tiene aumento del trabajo respiratorio ni de la frecuencia respiratoria y sin embargo están con saturaciones verdaderamente bajas. Por eso necesitan una monitorización muy estrecha. El siguiente gran pilar de la ventilación mecánica no invasiva en coronavirus ha sido la protección. Ha habido muchas dudas sobre si se podía o no se podía utilizar soportes respiratorios en pacientes con coronavirus por el riesgo del personal sanitario, ¿no? Lo que hemos visto es que si la protección es adecuada, la ventilación es perfectamente segura. Y ya lo dice Stefano Nava en sus datos. Y nosotros ya hemos recogido datos en los que hemos visto que nuestro contagio de los sanitarios que hemos trabajado en las UCRIs es muy similar al de los sanitarios que han trabajado en plantas de coronavirus sin soporte respiratorio no invasivo. ¿Qué hay que llevar para evitar esos contagios? Pues desde luego mono o bata de manga larga impermeable, una gafa estanca para la aerosolización, evitar el contagio por medio de los ojos, mascarilla FP2 o FP3 y doble guante de nitrilo. En la siguiente diapositiva lo que vemos van a ser los modos de ventilación que hemos utilizado durante esta pandemia, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva, que fundamentalmente se ha hecho en forma de CPAP, es decir, una PIP no muy alta, entre 10 y 12, con, si el paciente lo necesita, una presión de soporte bajita, ¿no? E intentando hacer volúmenes no excesivamente elevados. O bien la oxigenoterapia de alto flujo. ¿Y qué sistema hay que utilizar? Pues depende. En los centros se han hecho cosas muy diversas. La heterogeneidad ha sido impresionante y ha dependido fundamentalmente de la experiencia de los centros y de la disponibilidad de equipos. Yo os diré que en nuestro caso, que no hemos tenido problema de equipos, nos ha sido muy útil alternar los dos sistemas, porque como la ventilación mecánica no invasiva tiene sus problemas, a veces la máscara no se tolera, produce heridas, no nos permite la alimentación, pues lo que hacíamos es que al paciente le alternábamos con la oxigenoterapia de alto flujo, de forma que la oxigenoterapia nos permitía ir desescalando la ventilación y nos permitía que ese paciente pudiera descansar de la mascarilla y que pudiera descansar para hacer sus comidas, su hidratación, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, centrándonos ya en la oxigenoterapia de alto flujo, bueno, pues ha sido fundamental en esta pandemia. Nos ha permitido dar FiO2 de 100% a 60 litros por minuto y encima con humidificación de esos flujos de ventilación, ¿no? Para minimizar la aerosolización, lo que hemos hecho ha sido poner mascarilla quirúrgica todo el tiempo. El paciente estaba todo el tiempo con mascarilla quirúrgica. Y como os he dicho, nos ha permitido la mayor tolerancia y que el paciente aguantara, porque la otra característica ha sido que hemos tenido ventilaciones muy prolongadas. Esto no ha sido como estamos acostumbrados a hacer, de poner una ventilación, si a las 2 horas no funciona se retira, sino que hemos necesitado días y días. Ha habido pacientes que han estado semanas con soporte respiratorio no invasivo y desde luego el alto flujo nos ha ayudado a que esto fuera tolerable. Y en la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo hemos adaptado los equipos de CPAP o de ventilación mecánica.
Se ha utilizado mucho el HealthMed, lo han utilizado algunos hospitales, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz sé que lo ha utilizado, sé que el 12 de octubre lo ha utilizado, pero para el HealthMed hay que tener experiencia y sobre todo hay que disponer de él, ¿no? Nosotros hemos utilizado mascarillas, las full face, ¿no? Como la que veis a la izquierda, hemos utilizado mascarillas nasobucales y con ambas nos hemos manejado bastante bien. Eso sí, hemos adaptado los sistemas para minimizar la aerosolización. Como veis en la imagen, hemos colocado, como se recomendaba en el consenso, el codo azul para que no tuviera válvula expiratoria. Después del codo azul, un filtro antivírico, como el que veis a la derecha sobre todo, y después del filtro antivírico, la válvula expiratoria. De esta forma ya el aire del paciente sale limpio en principio y minimizamos la exposición del personal sanitario. Y lo que hacíamos a veces también era a esta ventilación no invasiva conectarle el alto flujo. Claro, los equipos tenían que ser equipos que permitieran altos flujos de oxígeno. Entonces, equipos de baja gama no nos servían, de ahí que algunos equipos que se han hecho o que se han regalado no han sido útiles porque necesitábamos que fueran equipos que soportaran altos flujos de oxígeno. En la siguiente diapo podemos ver un poco cuál ha sido el algoritmo, ¿no? En realidad, en todos los pacientes un poco el criterio ha sido el mismo. Aquel paciente que requería una FiO2 de más del 50%, que presentaba una frecuencia respiratoria por encima de 30 y que no conseguíamos saturaciones por encima de 92, pues si el paciente no era subsidiario de UCI y su techo terapéutico estaba en no invasiva, pues empezábamos con CPAP, como os hemos comentado, con una PIP bajita conectada a altos flujos de oxígeno y en ese paciente podíamos permitirnos con más tranquilidad saber que íbamos a mantener la no invasiva. La única diferencia con los pacientes que sí que eran subsidiarios de UCI es que esos pacientes tenían que tener una vigilancia muy estrecha, ¿no? Entonces ahí bien decidíamos o CPAP o directamente añadíamos una presión de soporte y pasábamos a no invasiva y si conseguíamos volúmenes adecuados y la evolución era favorable y llegábamos a saturaciones por encima del 92, podíamos continuar con no invasiva. Si en una hora no se producía esa respuesta, en ese caso siempre tenía que haber una comunicación muy estrecha con la UCI para valorar la intubación orotraqueal de ese paciente. Y en la siguiente diapo es otro de los sistemas que hemos utilizado que normalmente no hacíamos los neumólogos, que es el prono, ¿no? El prono ya se utilizaba en la UCI, en aquellos pacientes con distrés en los que no se conseguía una buena ventilación para mejorar el reclutamiento alveolar y el intercambio de gases y nosotros hemos tenido que utilizarlos. La diferencia es que nosotros lo hacemos con el paciente consciente, aunque en muchas ocasiones hemos tenido que sedar a los pacientes por lo prolongada que ha sido la ventilación y hemos tenido pacientes con sedaciones superficiales para que consiguieran tolerar esa ventilación. De hecho, hemos hecho protocolos para saber cómo utilizar, bueno, pues fundamentalmente utilizando mórfico o si en algún momento hacía falta algo más. Todo para conseguir tolerar y que pasaran esos días en los que el paciente empezaba a recuperarse y ya conseguíamos ir desescalando con la ventilación. Entonces, claro, con el paciente en prono o en decúbito lateral, pues sí que es verdad que veíamos que mejoraban las saturaciones y que conseguíamos aguantar un poquito más al paciente. El problema es que si el paciente está consciente no lo aguanta muchas horas, pero cuando lo necesita sí que lo aguantan y sí que lo toleran y la realidad es que ha sido bastante útil. Y si pasamos a la siguiente diapo. Otro de los sistemas que hemos incluido en las UCRIs ha sido los sistemas de imagen y en este caso la ecografía torácica. En el vídeo de la derecha podéis ver perfectamente cómo se ve la imagen en rayos de sol, ¿no? En las que se ve el patrón intersticial y esto nos ha dado bastante libertad. Por un lado, porque evitábamos radiografías, que los sistemas de radiografía portátil llegaron a saturarse y luego le evitamos también la radiación al paciente. Y esto nos permitía a pie de cama, día a día, teniendo el ecógrafo en la propia UCRI, ver la evolución del paciente. Incluso en algún momento evitar la auscultación, ¿no? Que con el mono, cuando llevábamos el mono, era un objeto de posible contagio. Y entonces, bueno, pues alternábamos el poder ir viendo con el ecógrafo y no tener que realizar un portátil diario. Entonces, es una de las cosas que hemos incorporado al manejo del paciente.
Y en la siguiente diapositiva, otras de las pruebas de imagen ha sido el broncoscopio. Entonces, el broncoscopio no solo por prueba de imagen, fundamentalmente ha sido porque han sido pacientes que nos han hecho tapones de moco o coágulos muy frecuentemente. Entonces, tener el broncoscopio en la propia UCRI, de hecho, en el vídeo que veis a la derecha, se ve perfectamente como aquí tenemos un paciente que con un gran tapón de moco, que solo la extracción de moco nos permite realizar una ventilación mucho más eficaz. Como os digo, estos pacientes han tenido varias características fundamentales, ¿no? Y sobre todo también aquellos que han salido de la UCI. Han necesitado una monitorización muy estrecha, además como algunos pacientes estaban conscientes, pues y a veces sufrían síndrome confusional o cierta desorientación, pues por eso el ratio de enfermería tan importante y la monitorización para estar pendientes de que no se retiraran la no invasiva y por supuesto pendientes de sus constantes. Han tenido una postración importante, sobre todo aquellos que salían de UCI. Algunos no eran capaces de moverse prácticamente y por tanto teníamos que tener estrecha monitorización de las constantes para ver que el paciente estaba adecuadamente. Muchos de ellos han salido con traqueostomía y, por tanto, requerían este apoyo. Y luego que muchos han necesitado nutrición parenteral porque llegaban con gran nivel de deshidratación y algunos porque, como os he dicho, los sedábamos y, por tanto, no era posible o ni siquiera conseguíamos desconexiones del ventilador y, por tanto, necesitaban esa nutrición enteral para mantenerlos y esos niveles de sedación que en algunos momentos han sido necesarios, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que sí ya hemos visto y bueno, pues yo creo que ha sido una de las cosas positivas que hemos sacado, ha sido la capacidad de innovación de los neumólogos, ¿no? A lo mejor esto me habéis oído contarlo en algún momento, pero la capacidad de cambiar los dispositivos o, por ejemplo, las mascarillas, ¿no?, del Decathlon. No todo lo que se ha hecho con mascarillas del Decathlon se ha hecho adecuadamente. Tenéis un vídeo de Manel Luján validando las mascarillas del Decathlon en el que es impresionante cómo demuestra cómo se tiene que hacer para hacerlo bien. En este caso, el Partauli ha tenido una innovación tanto en eso como en las piezas que veis en la diapositiva, ¿no? Cuando tuvimos desabastecimiento de piezas de ventilación, algo como una válvula expiratoria o como una conexión de oxígeno o unas gafas de alto flujo, el Partauli fue capaz de crearlas en 3D y poner de forma libre todos los planos de estas piezas, de forma que todos pudiéramos disponer de ellas si teníamos una empresa que nos las imprimía. Y luego ha habido gran innovación en cuanto a equipos de oxígeno, como el Combat 19, que lo veis ahí, de High Altitude, en el que se podía dar oxígeno a 3 personas a la vez con una FIO2 de 45 o el E30. Tampoco lo que se ha hecho en ventiladores todo era adecuado, ¿no? Hacía falta que fueran ventiladores que tuvieran la capacidad de asumir altos flujos de oxígeno y el E30 era uno de ellos. Bueno, se está probando en varios hospitales, solo está aprobado para pacientes con coronavirus. Entonces, es un ventilador domiciliario que se adaptó para que recogiera estos altos flujos de oxígeno y luego sistemas de monitorización, ¿no? Que también tenéis ahí ese sistema de monitorización que por medio de Bluetooth nos permite controlar la frecuencia respiratoria de los pacientes que están en la habitación y que no tienen otro tipo de monitorización. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues ya lo que vemos es la escasa evidencia científica que hay. Y es que es muy poquita. Esto salió ya hace unos meses, es un estudio retrospectivo de un grupo francés que mide el impacto de la CPAP en la tasa de intubaciones, ¿no? En realidad son tan poquitos pacientes que, bueno, es una N de 97, que realmente luego se quedan 60 y tantos. Y, bueno, lo que se ve es que aplicar la CPAP de forma precoz puede disminuir las intubaciones en los pacientes con insuficiencia respiratoria por coronavirus. Esto lo que nos hace pensar es que tenemos que realizar estudios randomizados y que deberíamos empezar a hacer estudios que aportaran evidencia científica de verdad. Y el siguiente estudio es el estudio más grande que hay, que lo vemos en la siguiente diapositiva. Es el estudio de Stefano Nava,
muy recientemente publicado, 670 pacientes, pero igual es un estudio retrospectivo, ¿no? En el que, bueno, pues las conclusiones que podemos sacar son limitadas, pero que sí que deja ver, al menos yo veo dos mensajes en este estudio. El primero, que encuentran una mortalidad en torno al 26%. Es una mortalidad muy inferior a la que se había publicado en un estudio previo, que no os lo pongo porque creo que este estudio dilapida aquel, en el que había mortalidades mucho más altas que esto con la no invasiva. Él encuentra una mortalidad similar a la de sus unidades de UCI, teniendo más o menos un nivel de gravedad aceptable, teniendo en cuenta que la no invasiva consume muchos menos recursos y el coste por paciente es mucho menor. Por tanto, el primer mensaje sería que la mortalidad es adecuada y es muy parecida a la mortalidad de la UCI. Aquí nosotros, por ejemplo, en Guadalajara, los datos, esa conclusión es la misma, es decir, que tenemos una mortalidad muy parecida a la unidad de cuidados intensivos. Y en la segunda diapositiva os pongo la siguiente conclusión que yo saco de este estudio, y es con respecto a la seguridad, ¿no? En ese estudio de Stefano Nava vemos que se contagian muy poquitos sanitarios, es un 11%, de los cuales solo 3 sanitarios requieren hospitalización, ¿no? Lo cual es, como os comentaba antes, algo muy similar a lo que ocurre en cualquier planta normal de coronavirus, ¿no? Y bueno, pues con esto, si pasamos ya a la siguiente diapositiva, si me pasáis, siguiente y última, pues simplemente las conclusiones, ¿no? Que el soporte respiratorio no invasivo ha sido fundamental en el manejo de la pandemia por coronavirus, que empezamos de forma un poco humilde, pensando que nuestro papel iba a ser secundario, solo para pacientes no subsidiarios de UCI, y que, sin embargo, el colapso de las UCIs ha sido el que ha sacado el verdadero papel de las UCRIs, sabiendo que tenemos también un papel en aquel paciente que sí es subsidiario de UCI en los momentos iniciales, pudiendo evitar la intubación orotraqueal de ese paciente, siempre en estrecha coordinación con la UCI y siempre actuando de forma muy rápida, y que, por último, que es un método seguro siempre y cuando se apliquen las medidas de protección adecuadas. Y simplemente, pues, dar las gracias a todo el servicio de neumología del Hospital de Guadalajara, que, bueno, pues que es mi hospital y que tuvieron un papel fundamental también en que, bueno, pues hayamos podido aprender todo esto que os he contado. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Aparezco en la pantalla muy bien acompañada por la doctora Alba Mediano y por la doctora Sagrario Mayoralas. Seguro que todos los que os habéis conectado habéis disfrutado y habéis aprendido con las dos magníficas ponencias que nos han ofrecido, y me ha extrañado que no tengáis preguntas interesantes. Seguro que ha sido la timidez lo que ha hecho que no escribáis ninguna pregunta. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría como mínimo hacerle una pregunta a cada una de ellas y una pregunta común para las dos. La primera pregunta va dirigida a Sagrario. Su ponencia sobre oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda hablaba de los diferentes sistemas que podemos utilizar para aplicar esta terapia, y seguro que muchos de vosotros pues, os habéis encontrado en vuestras manos con un equipo nuevo de la marca Vapotherm, que lo que consiste es en hacer terapia de insuflación nasal de alta velocidad. Yo quería preguntarle a la doctora Mayoralas cuál es su experiencia usando este equipo en concreto y qué opinión tiene de él y si lo recomienda. Sí, claro, lo recomiendo seguro. A ver, cuando empezó el alto flujo, empezó realmente al principio los primeros que utilizamos y probamos en el hospital fueron Vapotherms. Lo que pasa es que luego hubo algunos problemas con los portátiles, los que eran más fáciles, entonces en la UBI el aparato más grande que tenían sí que ha quedado en muchos sitios, pero el más pequeñito no llegó a funcionar bien del todo, tuvieron algunos problemas con los fungibles, en fin. Pero luego salieron renovados. Tomó posición el de Pfizer en un momento dado, el de Pfizer and Paykel, pero luego han salido renovados con un concepto mínimamente diferente, pero que a la hora de la práctica clínica, digamos que nos va a ayudar para sacar a los pacientes perfectamente sin ningún tipo de problema, y yo lo enfocaría más o menos su uso de la misma manera uno que otro. La diferencia fundamental
es que utilizan cánulas un poquitito más estrechas. Esto lo que hace es que haya una velocidad mayor cuando entra el aire a través de la nariz, y eso lo que hace es optimizar el lavado del CO2, ¿vale? Entonces es una máquina, o sea, es algo, una terapia pensada un poco ya con visus a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, y tiene menos, lógicamente, si optimizamos un efecto, disminuimos el otro. Entonces disminuye un poquito el efecto de la presión que consigue en vía aérea distal, pero mejora el efecto de lavado. Pero a la hora de la práctica clínica habitual, el equipo de alto flujo que se tiene es el que se usa, y yo creo que se puede utilizar, vamos, que nos va a ayudar mucho, y sobre todo ahora en esta época que tenemos de COVID y estas cosas, es algo que nos está aportando mucho, una alternativa muy eficaz en el tratamiento de estos pacientes. Una pregunta rápida. ¿El paciente nota peor tolerancia por el hecho de la alta velocidad a nivel de la nasal? No se nota, no hay diferencia. El aire sigue caliente, está con la humedad. O sea, lo peor que se tolera del alto flujo es la temperatura. En lo demás no hay problema. Entonces, la temperatura, empezamos con temperaturas altísimas para hacer la temperatura corporal, y poco a poco hemos ido bajando un poquito para que la gente lo tolere un poco mejor, pero por lo demás no hay ninguna diferencia. Estupendo. Bueno, pues yo ahora le quiero preguntar a la doctora Olga Mediano, que magistralmente nos ha explicado en su charla cómo se han organizado allí en el Hospital de Guadalajara en esta pandemia para atender a los pacientes COVID y ofrecerles el soporte respiratorio no invasivo. Han hecho un análisis y han mostrado sus resultados. ¿Esperáis mejorar esos resultados en una segunda ola? Pues es que es muy distinta. Esta segunda ola está siendo, al menos de momento, no sé lo que va a ocurrir después, pero bastante diferente. El paciente es un paciente mucho más joven, con mucha menos comorbilidad, viene con una enfermedad mucho más leve y te diría que casi con menos complicaciones, al menos hasta ahora. El número tampoco es igual, es decir, el número de pacientes a los que nos estamos enfrentando tampoco es lo mismo. Esto hace que la forma de tratarlo y la forma de gestionarlo esté siendo absolutamente diferente, está siendo mucho más asumible, estamos manejando a mucho más paciente con alto flujo, las UCIs tampoco están tan saturadas de momento, por tanto el paciente que requiere una intubación orotraqueal está yendo a una intubación orotraqueal sin problema. Entonces, creo que no van a ser absolutamente comparables. Y luego en la primera ola, por supuesto, el desconocimiento absoluto del virus y de lo que podía ocurrir, eso no nos va a volver a pasar. Bueno, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero ya tenemos esa experiencia, sabemos más sobre fármacos, sabemos, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al principio a toda la incertidumbre del soporte respiratorio no invasivo. Yo recuerdo cuando empezamos a hacerlo que no sabíamos, porque en todos los sitios ponía que había que utilizar habitaciones con presión negativa, y habitaciones con presión negativa en los hospitales, en el mío hay una. Entonces, la duda de estoy exponiendo a la gente en exceso o no, qué tipo de protección tengo que llevar. Por eso en la charla lo digo, y lo digo en todas las charlas de soporte respiratorio. El documento de consenso que se firmó desde SEPAR con las otras 3 sociedades científicas, que lo digo, el que más se lo trabajó fue Manel Luján, aunque yo esté ahí, es que para mí fue como la Biblia, y siguiéndolo a rajatabla fue como salimos adelante. Y dijeron cosas que había gente que no se atrevía a hacer, y que siguiendo los pasos que ellos nos dijeron, como el cambio de los sistemas, el cómo teníamos que poner la mascarilla, el codo sin fuga, el filtro antivírico después de la válvula para que todo estuviera, previo a la válvula para que todo estuviera limpio cuando saliera de ahí. Entonces, todas esas indicaciones nos ayudaron muchísimo. Y eso, bueno, pues ahora ya lo sabemos, ese estrés ya no lo llevas. Claro que sí. Y bueno, vamos muy justos de tiempo. La última pregunta, que es común para las dos. Quiero que vosotras, cada una de vosotras, me dé vuestra opinión sobre dónde posicionaríais la terapia de alto flujo en el paciente COVID con fallo respiratorio hipoxémico. Sagrario. Bueno, en el fallo respiratorio hipoxémico ha quedado, creo, bastante claro en la charla que la terapia de alto flujo, si el paciente no tiene criterios de intubación orotraqueal y no está hipercápnico, es el tratamiento de elección. Si lo hacemos de forma precoz, probablemente ayudaremos mucho, que es lo que hablábamos antes nosotras ahí, antes de empezar a hablar con el público, que nos va a ayudar mucho a evitar que los pacientes se nos tuerzan demasiado. Luego,
A partir de ahí, en función de cómo evolucione el paciente, tendremos que hacer otro tipo de terapias. Y yo creo que Olga ahora nos puede decir que en esta segunda ola, donde el paciente es un paciente más estable, menos grave y con tratamiento más precoz, están usando más el alto flujo que la ventilación no invasiva. Lo único es transmitir la tranquilidad, que al principio se perdió un poco con esto, yo creo que se perdió un poco el norte hasta que gente como Stefano Nava empezó a decir, vale ya, o sea, si es que no tenemos otra cosa, ¿qué es esto del riesgo de transmisión? Claro que lo hay, pero lo que hay que hacer es dotar al personal de EPIs, ser cuidadosos, tener en cuenta cómo es la transmisión y tenerlo en la cabeza para intentar evitarlo. Y con el alto flujo lo que hay que hacer es eso, yo me parece que es una terapia que es de primera elección en el fallo respiratorio hipoxémico, ya lo hemos ido viendo, y a partir de ahí, pues luego ir viendo, está claro que siempre excluyendo que el paciente no tiene criterios de intubación orotraqueal. Esto es como al principio de la no invasiva, que todo el mundo decía, es que a veces se muere, bueno, claro, si la pones cuando tendrías que intubar al paciente, vamos fatal, pero lo que hay que hacer es, si no tengo que intubar al paciente, pues entonces es cuando me planteo la terapia. Muy bien. Tienes un minuto larguillo, Olga, para Pues contestar. exactamente como ha dicho Sari, y luego nosotros lo que hacíamos cuando el paciente, bueno, por supuesto en el hipercápnico, cuando el paciente iba peor, pues en esos pacientes ya requieres una monitorización de curvas, requieres ponerles un poquito más de PIP y asegurarte qué PIP les estás poniendo. Hay algunos que requerías un poco incluso de BiPAP, aunque a casi todos los tratábamos en modo CPAP, pero algunos lo requerían, o que requieres controlar los volúmenes a los que están haciendo. Ya algunos pacientes los teníamos incluso en cierto nivel de sedación, entonces evidentemente a esos pacientes hay que añadirles una ventilación. Y luego la utilidad de combinarlos las dos, es decir, que en la desescalada o incluso en los momentos en los que el paciente va a comer, en los que el paciente se va a hidratar, puede tener una ventilación o puede tener un alto flujo. Y el riesgo está en los dos. Quiero decir que la ventilación también aerosoliza y las fugas perimascarilla, pero nosotros hemos analizado los datos del Hospital de Guadalajara comparándolos con una planta con COVID sin soporte respiratorio no invasivo y el contagio ha sido el mismo. Eso sí, en la planta con métodos de aerosolización, los medios de protección que he dicho en la charla. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las dos. Creo que el tema ha sido muy interesante y me temo que tenemos que cerrar ya porque vamos mal de tiempo. Gracias a todos los que os habéis conectado. Un abrazo para todos. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros.